Buenas tardes, muchísimas gracias Carolina por la presentación. Es la amistad que nos une con este país hace muchos años. No crean mucho de estas cosas que les dicen. Muchísimas gracias Randall, querido Alejandro, allí lo veo a Román. Por supuesto, el honor de compartir este panel con ilustres compañeros de ruta en este trabajo. Y gracias a ustedes que no lo hubiesen hecho posible sin su presencia. En primer lugar, mis felicitaciones. Mis felicitaciones no solo por este evento, sino por el crecimiento que ha tenido esta comisión a la que prácticamente vine a ser, con lo cual me llena de orgullo verlos trabajar y trabajar tan bien en materia de derecho y salud. Así que mis felicitaciones a ustedes. Respecto del tema que hoy nos corresponde abordar, voy a empezar con esta placa que revela cuál es la complejidad, el nivel de complejidad de los temas que estamos abordando. Cuando nosotros hablamos de problemas vinculados a los derechos y deberes del paciente, hablamos de cuestiones vinculadas a transiciones que nuestros países, que toda la región está transitando. Transiciones que tienen que ver con lo demográfico. ¿Recuerdan aquella vieja frase que decía que el derecho venía a receptar los cambios sociales? En salud hace mucho tiempo que esto no ocurre. En salud el derecho tiene que empezar a adelantarse un paso. Y estas transiciones así lo revelan. La transición demográfica, el envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas. Todos los nacidos en el año 2000 van a tener una expectativa de vida superior a los 100 años. Por supuesto, con enfermedades crónicas, muchas de ellas degenerativas, que van a requerir de una alta asistencia sanitaria. Tenemos además transiciones epidemiológicas, violencia, accidentes de tránsito, discapacidades resultantes en nuestra sociedad, enfermedades también neurodegenerativas. Asistimos y de esto les voy a pedir con respeto que me eximan de hablar, transiciones alimentarias con la comida industrializada. Yo digo que me eximan de hablar como es como pedirle a un político que hable de corrupción, ¿verdad? No estoy en condiciones de hablar de cuestiones alimentarias hasta que no baje de peso. Pero, mientras tanto, sí podemos verificar que existe esta situación vinculada a los cambios alimentarios en nuestra población. Todo lo que hay que trabajar en leyes que promuevan una alimentación saludable en niños que están teniendo un problema de obesidad desde su primera infancia. Otra de las transiciones es la tecnológica, los fármacos innovadores, los medicamentos. Ayer comentaba Randall también, los problemas vinculados a los medicamentos de alto precio, medicamentos biológicos dedicados, destinados a un nicho muy pequeño de población que se lleva una enorme porción presupuestaria. La transición organizacional, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero ¿cómo pasamos de gestionar centros de salud a gestionar salud digital? La próxima versión de las organizaciones de salud, los hospitales líquidos. Y por supuesto, la transición cultural, ¿no? Donde todos recibimos información de bajísima calidad en muchos casos y con esto somos capaces de generar opinión. Muchas veces las redes, la cultura mediática insta a tomar decisiones que no tienen que ver con lo mejor para todos. Les tengo que hablar un poquito de mi país. Por eso los invito a entrar a ese remolino que ven allí, a ese torbellino
de federalismo sanitario, en donde las 24 jurisdicciones de mi país se reservaron la potestad de legislar en materia sanitaria, con lo cual el Congreso Nacional dicta una norma, como la Ley de Derechos del Paciente, que ha dictado en el año 2002, y para que tenga vigencia en las jurisdicciones de mi país, deben ser adheridas. Esto genera, en cada una de esas fronteras que ustedes ven ahí, puse un mapita por debajo, que tiene unos números. Esos números son leyes de salud pública por provincia. Como verán, las cantidades van cambiando. Esto quiere decir que los derechos van cambiando y que la población de esa jurisdicción tiene más o menos derechos en función de la adhesión o no a una norma. Además, ahí atravesado hay un tema de fragmentación. Ustedes, estudiosos del sistema sanitario, conocen todos ellos y saben que los países optan por uno o por dos. Mi país ha optado por todos los posibles, con lo cual tenemos, además de esta fragmentación a nivel legislativa, una fragmentación del propio sistema, con un área pública, con un área de la seguridad social que atiende a todo trabajador formal en relación de dependencia y un área de medicina privada, empresas de medicina prepaga, que atienden a aquellos a quienes por gasto de bolsillo contratan los servicios. Muchos de nosotros en Argentina tenemos estos tres juntos y ninguno funciona bien. Tenemos que sumar complejidades a aquella primera diapo, ¿no? Esta cuestión vinculada a la medicalización, esta cuestión que tiene que ver con suponer, aplicar una etiqueta diagnóstica a todo aquello que se mueve. Todos nosotros tenemos que tener un diagnóstico. No estamos sanos, estamos insuficientemente estudiados, porque seguramente con un estudio tendríamos esa etiqueta diagnóstica. Es más, aquellas viejas etiquetas que tenían que ver con lo social se han transformado en enfermedades. Las personas tímidas, ¿hay algún tímido aquí? Seguramente, lo hay porque no levanta la mano. Pero ese tímido hoy tiene fobia social, tiene una etiqueta. Esto fue terrible. Cuando lo vi le saqué una foto. Si usted no se hace un examen de colesterol a tiempo, puede tener un examen de autopsia que se lo va a detectar. Esta es nuestra sociedad, una sociedad absolutamente medicalizada. Román ayer nos describía de manera brillante qué pasa con la judicialización. Y a mí, no, sin querer meterme en este tema que me apasiona y que hemos discutido en muchos foros, a mí me parece que la judicialización, y este es un concepto que me parece interesante dejarles, no es ni buena ni mala en sí misma. Este puente que nosotros intentamos todo el tiempo trazar entre la salud y el derecho se vincula a la epidemiología. A mí me interesa de la judicialización, que reitero, no es ni buena ni mala en sí mismo, saber por qué se produce. La judicialización es la punta del iceberg. Me interesa saber qué pasa por debajo. Por ello os digo, hagamos epidemiología jurídica, investiguemos cuáles son las causas y después de saber vamos a poder tomar algunas soluciones. Pero mientras tanto pasan estas cosas, ¿no? Seguramente esta tensión entre derechos individuales y derechos sociales provoca nuevas inequidades a través de cada una de las sentencias. Y aquí debemos pasar a otro concepto vinculado a qué pasa con la construcción del derecho de la salud. Ustedes fíjense que nosotros hemos pasado de una declaración que repetimos sin cesar de la Organización Mundial de la Salud a muchas otras. A mí me gusta esta
de la Declaración de Bangladesh, que dice que la salud es un asunto social, económico, político, que tiene que ver con la justicia social. Si esto es la salud, necesitamos políticas rectoras serias. Necesitamos hablar de otras cosas sobre las cuales no estamos hablando. Hecha esta breve introducción, sí les voy a contar algunas cosas de la Ley de Derechos del Paciente de mi país. Así se llama, Ley de Derechos del Paciente. No contiene ningún deber. Esto provocó que los médicos enseguida fueran al Congreso a golpear la puerta y pedir una ley para ellos. Y ahora les voy a mostrar qué está pasando en Argentina en relación a esta situación. Pero esta ley plantea, básicamente, el derecho es muy parecida a la ley española. Plantea el derecho a la información de los pacientes. Otras leyes que también les voy a comentar plantean un derecho a la autonomía absoluta de la disposición del cuerpo. El derecho a morir con dignidad. El derecho a la dignidad, en realidad, que incluye el final de la vida, ¿verdad? El derecho a la intimidad, a la confidencialidad, a la igualdad, a la verdad. Y un derecho raro, que es el derecho a la interconsulta médica, que en realidad la ley lo enumera, y en realidad esto es patrimonio médico, es el médico cuando su limitación en referencia al caso que está tratando es el que pide la interconsulta, pero bueno, la ley lo nomina como un derecho del paciente. Y como les decía, no regula deberes. ¿Qué regula? Regula el ejercicio de los derechos del paciente en relación a la autonomía de la voluntad. Y les dejo esto para que vean cuánto importa lo que voy a decir, todo lo que les voy a decir de la Ley de Derechos del Paciente. Regula el ejercicio de los derechos del paciente en relación a la autonomía de voluntad, a la información sanitaria, a la documentación clínica, el derecho de acceso a la historia clínica. Y se dirige a los profesionales de salud y a todos los efectores que presten servicios sanitarios, públicos, privados o de la seguridad social. Estos derechos enumerados, como veían en el slide anterior, se vinculan a la asistencia sin menoscabo por ninguna razón, ni religiosa, ni política, ni socioeconómica. Se refiere al trato digno y respetuoso. Esto hay que ponerlo en una ley. Bueno, nosotros lo estamos poniendo, la ley española lo pone, la ley de Costa Rica y la reforma también. La intimidad, con especial referencia a este tema, a los datos sensibles en salud. Nosotros vivimos en la era del dataísmo. ¿Cómo regular esta cuestión vinculados a los datos de salud? El sector salud es el que más datos produce. Historias clínicas, atenciones, prescripciones medicamentosas, exámenes laborales, todo eso y mucho más en una nube que ni siquiera está en el territorio de nuestros países. Información que nosotros con un clic autorizamos a compartir con terceros que no sabemos quiénes son. Y como consecuencia de esta situación se generan perfiles en salud que hacen que nosotros perdamos todos estos derechos que hemos consagrado. La intimidad, la dignidad, la privacidad y hasta la propia libertad. Hay hoy circulando en el mundo enormes volúmenes de datos que son el oro, el petróleo de este siglo. Empresas enteras
han configurado su negocio en el dato. El valor del dato hoy es incalculable. Y cuando ustedes hacen clic en el aceptar para bajar una aplicación gratuita, recuerden que lo están haciendo con un costo, el costo de su privacidad. Están autorizando a que sus contactos sean vistos, a que su micrófono sea abierto cuando se quiera, a que su Gmail sea visto en su lista de contactos, a que Google Maps adelante dónde está cada uno de los internautas. Recuerden que tiene un precio, y es el precio de su privacidad. Entonces, el reto va más allá de regular el derecho del paciente, los derechos y deberes del paciente. El reto es adelantarnos un paso, empezar a mirar que estas cosas están sucediendo y están afectando fuertemente al derecho sanitario. Esta era la falta premisa del Big Data. Todo iba a ser mucho más rápido, iba a ser noble, objetivo, justo, veloz y económico. ¿Saben qué se olvidaron de decirnos? Que todo esto tiene un sesgo. Quien carga tiene un sesgo. Y si no, miren qué pasó con Google Fotos. Cuando uno pone la palabra gorila, se cargó que el gorila era una persona de cara redonda, tez oscura y labios gruesos. Esto es la era del dataísmo. Nuestra ley de derechos del paciente regula el consentimiento informado. Y ustedes van a poder observar qué se debe informar según la ley de mi país. Una serie de incisos que establecen el estado de salud, el procedimiento, las alternativas, la alternativa de no tratamiento. Pero lo más importante es que establece la posibilidad de aceptar o rechazar sin invocación de causa cuál es el tratamiento que se propone. Esto es el sentido pleno de la autonomía, la posibilidad de decidir como sujeto autónomo qué es lo que quiero sobre mi propio cuerpo. Y esta es tal vez la mayor diferencia. ¿En dónde me paro? ¿Cómo lo miro? Si el consentimiento informado es un acto médico, que es como se define en las mayorías de las legislaciones, para el médico, ¿qué es? Debo cumplir con la ley. Ahí termina su obligación. La ley me dice que hago un consentimiento informado. Esto genera un mundo vinculado a lo que se dio en llamar medicina defensiva y inevitablemente ha generado mucha presión, sobre todo por esto, el temor legal a la toma de decisiones. Tal vez nos hemos excedido en la formulación de tanta precisión reglamentaria en la atención sanitaria de médicos que tienen 10 minutos para cumplir con todo aquello que la ley ordena. No se trata del consentimiento informado como un acto. Esto pasó la semana pasada. Si ustedes googlean cómo está la situación de los médicos en Argentina, van a encontrar esta foto. Esa foto es el Hospital de Clínicas, el Hospital Escuela de Buenos Aires. Y esa foto que dice, esos médicos son médicos autoconvocados, que dicen, somos médicos, no asesinos. Porque mediáticamente se está imponiendo con mucha fuerza la obligatoriedad de determinadas cuestiones que no han sido debidamente consensuadas. Porque tal vez el consentimiento informado empieza cuando abrimos la puerta de ese consultorio. Debemos entenderlo como un proceso que se va gestando y no como un documento que muchas veces es completado ex post facto.
y que tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Cómo hacer que los médicos comprendan, cómo devolverle a los médicos. Yo veo médicos jóvenes, como los ven ustedes. ¿Hay algún médico joven aquí sentado? No. Las habilidades comunicacionales, deberían estar todos, pero bueno, un detalle. Las habilidades comunicacionales de los jóvenes, médicos y no médicos, han mermado. La posibilidad de comunicar, las habilidades comunicacionales, hay que empezar a trabajarlas en la formación profesional. Hay un hueco allí que debe ser llenado. ¿Cómo participa el paciente en el proceso de consentimiento informado? Porque también el paciente tiene un rol activo en este proceso. La ley 26.742, posterior al dictado de la Ley de Derechos del Paciente, a través de una conmoción pública que se generó a partir del caso de una niñita cuya madre pedía la desconexión y el hospital se negaba a desconectarla, estando en estado vegetativo persistente, correspondía a hacer lo que la madre pedía, dio lugar a la regulación de lo que se dio a llamar el derecho a la muerte digna en Argentina. Con lo cual, ustedes podrán ver, y yo les voy a dejar estas diapositivas, el derecho que le asiste al enfermo en caso de padecer un estado terminal o a sus representantes de interrumpir el tratamiento. ¿Era necesario esto? No. Si ustedes me dicen, Marisa, discutamos la ley de Costa Rica, ¿hay que poner esto? No. Ya estaba dicho. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento sin invocación de causa y en cualquier momento. No cambia el estado de terminalidad. Con lo cual, sí ha generado una nueva discusión respecto de cuándo la interrupción de un tratamiento implica una práctica eutanásica. Cuando una práctica eutanásica y una interrupción de un tratamiento no deben ser confundidos. Es más, voy a ir más rápido. No, saqué diapositivas a pedido de Carolina. Había una diapositiva que hablaba del imaginario colectivo, ¿no? Esta sensación de que la medicina todo lo puede. Esto es lo que leemos todos los días. Ya está presente entre nosotros el primer inmortal, tal vez en este auditorio. Entonces, esta lucha contra la tiranía de la muerte, ¿no?, de esta contracara, no hace posible la aplicación de normas de este tipo si no trabajamos con la sociedad y si no trabajamos con los médicos. Porque con los médicos pasa esto, todo se minimiza. El lenguaje, la agujita, la manito, es una operación chiquita, es poquito tiempo. Y una de las historias clínicas incluso lee que son los pacientes los que no responden a las maniobras de resucitación. Yo le pregunto, decime, ¿se quiso morir? El paciente no responde. El cuerpo médico se ha desvinculado de la muerte del paciente. Aparece como la contracara, como la oposición a la vida. Muy largo de debatir, pero hagan un repaso en su memoria de cómo ha desaparecido la muerte del vocabulario popular. Desapareció. En las historias clínicas se escribe la palabra óbito. No, el paciente no se muere, obita. Desapareció. Otra de las cuestiones interesantes sí, que trae la Ley de Derechos del Paciente en mi país es el derecho a emitir directivas anticipadas. ¿Y de qué se tratan las directivas anticipadas? De un consentimiento anticipado con antelación. ¿Para qué momento? Para el momento en que no puedo decirlo. Cuando tengo una enfermedad crónica, degenerativa, de mal pronóstico, puedo empezar a hablar con el equipo tratante de hasta dónde quiero llegar. Y puedo cambiarlo y puedo revocarlo en cualquier momento. Pero es interesante
empezar a incorporar estos diálogos en la cultura médica. Porque si no pasa esto, ¿no? El Señor, cuando la parca lo va a buscar, dice que no está. Por supuesto que no es fácil, las instituciones no están preparadas. Hay dificultades organizacionales para poder. Nosotros estamos vinculados a una muerte blanca, a la muerte hospitalaria, a la muerte más cara del sistema de salud. Esa persona debiera irse a su casa en el tiempo oportuno, a compartir sus olores, sus recuerdos, a despedirse de los suyos, no estar todo enchufado con aparatología en una institución cuya cama se requiere para salvar una vida, no para dejar que esa termine allí. Esto es del libro de Peter Singer, En repensar la vida y la muerte, ¿no? Recuerdan el caso de Nancy Cruzan, fue largamente debatido en Estados Unidos hasta llegar a la corte si debía o no ser desconectada. Y su familia puso, hija, hermana, tía muy querida, nació el 20 de julio de 1957. Murió, entró en estado vegetativo el 11 de enero de 1983, pero recién, en el año 1990, pudo ser enterrada, cuando lograron, a través de una sentencia de la corte, desconectarla. La salud también tuvo una gran discusión en un Nobel Código Civil y Comercial que tiene mi país en este momento. Y digo que ha entrado en la discusión de la salud porque el Código modifica en su artículo 26 un tema fundamental vinculado a la edad para la toma de decisiones. En mi país, como en el resto de la región, el Código original, el Código Velezano, introdujo la edad de 21 años para la mayoría de edad, una reforma posterior la bajó a 18 años y así quedó en el Código actual. Pero fíjense qué interesante, porque el último párrafo del artículo 26 del Código Civil y Comercial argentino dice que a los efectos de la toma de decisiones en salud se considerará mayor a la persona que haya cumplido 16 años. Y esto también, que lo introduce el Código como una cuestión novedosa, pone en jaque al sistema sanitario. Porque dice, ¿qué hacemos si el padre dice que no? Yo sería una mamá que dice que no. Mi hija tiene en este momento 16 años. Si quiere hacerse un tatuaje, tendríamos un problema con el tatuador y yo. Y sin embargo, mi hija, según el Código, tiene derecho a tomar esas decisiones. Este es un artículo que a mí me gustaría dejarles porque es bien interesante para la discusión de la reforma de la Ley de Derechos del Paciente y tiene que ver con las investigaciones en salud. Yo sé que ustedes tienen una ley, pero esto es rico en algunos aspectos, sobre todo en el inciso E, esta cuestión de la fundamentación cuidadosa de la comparación de los riesgos y las cargas en relación a los riesgos previsibles. Y el siguiente artículo que me parece novedoso es el inciso J, que asegura la continuidad del tratamiento aún cuando la industria decida que ese fármaco no lo va a producir, que no le resulta conveniente. Si ha tenido efectos beneficiosos para quien participó del proyecto de investigación, deberá seguir suministrándoselo. Algunas cuestiones. Ustedes pensaron que esta era la Ley de Derechos del Paciente en Argentina, ¿no? Se equivoca. Mi país tiene una compulsión por las normas. Los legisladores, yo creo que toman el manual de enfermedades, empiezan por la A y toman, no sé, una vocación legislativa compulsiva. Y entonces se han dedicado a legislar sobre casi todo lo que existe e incorporan al programa de prestaciones, lo incorporan sin un análisis de cuál es la factibilidad económica, cuál es la población a cubrir. Sin todas estas cosas se declara la obligatoriedad de cobertura. Y ahí tienen algunos de los casos, bueno, trasplante, el bastón de sordera.
Por supuesto que es muy noble todo esto. Ahora, ¿es necesario todo? No lo sé. ¿Cuál es el programa de priorización? No lo sé. Concientización de linfomas, dislexia, leche medicamentosa, bueno, el kilómetro cero del federalismo, el Instituto Nacional de Cáncer, información, discapacidad, sedentarismo, musicoterapia, prevención del suicidio, concientización de autismo, día de cardiología, terapia ocupacional, jerarquía. Ven que son muchas, ¿no? ¿Piensan que ya está? No. Acá tienen braille, salud mental, Argentina sin Chagas, celíaco, el plan de consumos problemáticos, diabetes. Hay muchas. ¿Se creían que terminó? No. Seguimos. Identidad de género. Con lo cual, una ley que pretendió en Argentina reconocer la posibilidad de que cada uno eligiera el sexo o el género que mejor lo representaba, lo convirtió en un problema de salud. ¿Por qué? Porque estas personas tienen derecho, en el caso de los hombres, a pedir depilación definitiva. Y hay amparos por depilación definitiva. Yo también quiero depilación definitiva, señores. Ven que hay muchas. Hay un poco más. Ven que hay muchas. Hay un poco más. Y ahí me agoté de escribir. Ya, no es que no hubiera más. No se crean eso. No es que no hubiera más. Es que no tuve más ganas de escribir. Pero hay nuevos dilemas. Si estos fueran nuestros problemas, ya los tendríamos resueltos. No. Nosotros seguimos pensando el sistema de salud así. Cuando el sistema de salud es diferente, viene otra forma de gestionar el sistema sanitario. Y con esto vamos a convivir con hospitales, con centros sanitarios que van a provocar grandísimas inequidades. Estos son 2 centros de salud de mi país. Por eso, renuevo el compromiso de trabajar con un pie pensando en el futuro. ¿Lo conocen a Neil Harrison? ¿Quién? Bueno, pero la cuento yo, así lo hago más rápido. Es un hombre nacido con monocromía, para aquellos que no lo conocen. Es una enfermedad que solo le permite ver en blanco y negro. Es un músico inglés y en su pasaporte británico se lo autorizó a estar con esta foto. Es un iBoard insertado en su cráneo. Se lo autodenomina, él se autodenomina, creó una fundación y la ciencia lo denomina el primer cyborg. ¿Se acuerdan las películas de, ¿cómo se llamaba? Grandote, ¿qué era? ¿De? Robocop. Bueno, acá está. El problema de la humanidad aumentada es con qué recursos y a qué costo y quién va a poder insertarse un iBoard. Esto pasa en el Servicio de Emergencia de Copenhague. Inteligencia artificial aplicada a la salud. De acuerdo al tono de voz, a la respiración de la persona que está llamando, el sistema determina el nivel de urgencia. Inteligencia artificial aplicada a la salud. Telemedicina. Va a ser una nueva modalidad. No vamos a ir más. Nuestros hijos no van a esperar, como hacemos nosotros, a un médico horas sentados. Esta va a ser una nueva modalidad de atención, que va a generar otro montón de situaciones problemáticas en relación a las responsabilidades sanitarias. ¿Y esto? ¿Qué vamos a hacer con estos nuevos pacientes? ¿No? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Sin duda, el de educar al paciente, el de advocacy. Este paciente que necesita conocer cómo navegar el sistema de salud, que requiere
requiere educación. Es el paciente que va a tener que convivir y que va a tener que gastar los recursos del sistema para que los gaste de la mejor manera posible. Por eso es necesario informar, organizar a estos pacientes, darles voz, colaborar con ellos y darles poder en términos de derechos. Continuamos con la presentación, con la última diapo, que tiene que ver con los desafíos. Y esto me parece que representa aquello que no estamos queriendo ver. Enfrentamos un futuro donde lo que nos cambiaron fueron la mayoría de las preguntas. Y nuestra obligación es tener la inteligencia necesaria como para construir las mayores cantidades de respuestas posibles a todos estos nuevos problemas que nos enfrentamos. Sabemos que no tenemos que hacer seguramente sobre diagnóstico, sobre detección, sobre tratamiento, sobre utilización, todas estas cuestiones de las que ayer también se hablaron. Esta cuestión de la mercantilización de la salud. Soy yo la que está pasando. ¿Qué no tenemos que hacer? Expandir la cobertura para intervenciones de baja prioridad cuando todavía no se ha alcanzado la cobertura universal. Dar prioridad a intervenciones muy costosas, pero de beneficio sanitario muy bajo. No tenemos que tener espasmos frente a los problemas. ¿Y qué sí? Terminar con la hipocresía. Decir que esto es gratis, decir que la salud en cualquiera de nuestros países es gratuita, decir que todo para todos es posible, es una mentira. Entonces, lo que tenemos que pensar en cuáles son nuestros nuevos roles, los nuevos roles de la gestión sanitaria en todas sus áreas. Cómo generamos ciudadanía sanitaria, cómo vemos a la judicialización como una oportunidad para mejorar la gestión. Y todos estos desafíos vinculados a la salud digital, a las nuevas tecnologías, a la relación médico-paciente mediada por la tecnología. La ley costarricense es muy interesante en su exposición de motivos. Los invito a tener una lectura detallada, pero luego el articulado no revela la claridad conceptual que buscó cuando explicó por qué quería regular. Y habla de todas estas cosas. La protección de datos. ¿Qué pasa con las cuestiones éticas? Le ponemos mucha expectativa a la norma, cuando en realidad, casi me caigo, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es un paso atrás. Muchas de estas cosas no pasarían si se cumpliera el Código de Ética Médica. Muchos de los no pasarían. Por eso, como les decía, nuestra vocación debe estar puesta en ver cómo construimos nuevas respuestas a estos nuevos problemas, porque con las viejas respuestas estamos destinados a fracasar nuevamente. Muchísimas gracias.